Hola, buenas. El vídeo que se está mostrando trata de la realización de una zapata, ya sea para un edificio, un puente u otra obra que requiera este tipo de construcciones. Trataremos en el vídeo sobre qué es una zapata, las tareas previstas de la construcción de una zapata, el replanteo de la ubicación de dicha zapata y el proceso constructivo, excavación, hormigonado, armaduras y el tema de curado de hormigón. Antes de explicar detalladamente el proceso constructivo de la zapata, debemos conocer qué es una zapata. Pues bien, una zapata es un tipo de cimentación superficial, normalmente aislada, que puede emplearse en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencia a compresión medias o altas. Consisten en un ancho prisma de hormigón situado bajo los pilares de la estructura. Su función es transmitir al terreno las tensiones que está sometida el resto de la estructura y anclarla. Una vez que conocemos el significado de una zapata, ya tenemos más o menos una idea de cómo es o puede ser una zapata. Y es ahora cuando os paso a explicar la construcción de una zapata, desde que se hace el estudio hasta que ha fraguado totalmente el hormigón. Tareas previas. Antes de comenzar con las cimentaciones, debemos realizarse las siguientes tareas. Estudio geotécnico, considerando lo siguiente: corte estratigráfico y nivel de la capa freática, grado de agresividad del suelo, características mecánicas, módulo endotérmico, etc. y estimación de la profundidad de la cimentación. Después, preparar el estudio para realizar el desmonte o vaciado. Preparar la superficie con planeidad suficiente para replantear las zapatas. Previo a la realización de la cimentación, debemos tener pleno conocimiento del terreno y saber si existen zonas blandas o cavernas que existan en la ejecución de estos trabajos. Del mismo modo, debemos tener conocimiento previo de las posibles asistencias de agua en el terreno para efectuar los achiques necesarios y considerar la existencia de cimentaciones cercanas y los servicios afectados que puedan perjudicar la ejecución de las tareas. El tema del hormigón. Previo a su empleo, debemos analizar y haber aprobado la planta de fabricación y las fórmulas de trabajo propuestas, y los materiales componentes del hormigón. Verificar los resultados de rotura, compresión y los equipos de transporte, colocación y vibrado que han de emplearse en la obra. En cuanto a cimbras y apeos, comprobaremos la documentación técnica y el dimensionado para resistir el peso de hormigón, su propio peso y el peso de los encofrados, y las más que probables sobrecargas accidentales que indican sobre los mismos. Las cimbras deberán soportar una acción horizontal del orden del 2% de la carga vertical que actúe sobre ellas. Finalmente, relacionado con los encofrados, debemos comprobar que los elementos componentes de los encofrados y sus uniones tengan la resistencia suficiente para no deformarse. Verificar las presiones del hormigón fresco y los efectos del método empleado para la compactación. El replanteo. A fin de obtener los datos con mayor precisión posible, el replanteo está a cargo de un topógrafo contando con la ayuda de una estación total, la cual realizará las mediciones y diversos cálculos. Estas tareas se realizan mediante la colocación de estacas o camillas de madera en las esquinas de la excavación, indicando la cota que deberá bajarse desde la cabeza de la estaca, marcando con pintura o yeso las dimensiones de la zapata. El proceso constructivo. Excavación y hormigón de limpieza. Después de efectuar el replanteo de la zapata, se inicia la excavación con una retroexcavadora con cazo, casi siempre un cazo grande para extraer mucha cantidad de tierra en menos tiempo, por lo que suele tener un alto rendimiento, en el caso de terreno de tránsito, o con martillo en caso de terreno rocoso conglomerado, y su posterior recogida cambiando de implemento, el martillo hidráulico por el cazo, reservando el material acopiado para el posterior relleno o para su transporte a vertedero a través de camiones de obra o dumpers. En función de las dimensiones de la zanja nos interesará una cosa u otra, y también de los accesos a los vertederos, dado que los dumpers no pueden circular por carreteras. De acuerdo al tipo de terreno y a la profundidad de excavación, se disponen los taludes necesarios para garantizar su estabilidad. Al llegar al fondo de la excavación, la misma se nivela y se comprueba si el terreno, considerado que las condiciones de terreno admisible del proyecto, es previsto para efectuar la cimentación. Añadir solo que se suele excavar un poco más de lo que aparece en el proyecto, porque en caso de algún fallo se puede tapar con tierra extraída o el posterior hormigón, pero si hace falta excavar más, resultará un gasto extra para el proyecto, dado que a lo mejor la excavadora o excavadoras ya han sido retiradas y tienen que volverlas a traer, con lo que se tendrá la obra parada. Las dimensiones de las zapatas deben ser de los planos con una tolerancia de más o menos 5 centímetros. Antes de verter el hormigón de limpieza, se limpiará el fondo de la excavación quitando cualquier material suelto hasta obtener una plataforma horizontal. En la superficie de la excavación se disponen repartidos uniformemente, entremarcando la cota de hormigón de limpieza y coincidiendo con la cota inferior de la zapata, unos clavos. En caso de que sea necesario, se coloca seguidamente el encofrado lateral, comprobando las dimensiones y pendientes. Luego se coloca el hormigón de limpieza para nivelar el fondo de la excavación y para preparar la colocación de la armadura.
Armaduras. Comprobada la colocación de la ferralla, se efectúa el replanteo de la cota de hormigonado colocando barras de acero o pintando los laterales. Luego, se disponen cuerdas entre las marcas para la nivelación de la superficie del hormigón. Previo a hormigonar, debe limpiarse la superficie de asiento de toda suciedad y materiales sueltos. Se lava la superficie y si quedan charcos, deben eliminarse todo el resto de agua. Se hormigona con bomba o grúa con cubilote. El hormigón se coloca con vertido directo, desde una altura menor o igual a 1,5 metros, tratando de que no se segregue y considerando los factores climáticos. Al hormigonar debe cuidarse que no se produzcan desplazamientos de los encofrados o de las armaduras, y tratando que no se formen juntas, coqueras o planos de debilidad dentro de estas secciones. El hormigón se coloca en forma continua o en capas, con esperas cortas para que al colocar la capa siguiente, la anterior aún no se encuentre en estado plástico y para evitar la formación de la junta fría. Se compacta el hormigón mediante vibradores de aguja, considerando que la aguja se introduce profundamente en la masa vertical y debe quitarse con lentitud y a velocidad constante. El hormigón se compacta con tongadas no mayores a 60 centímetros. Cuando se compacta por tongadas, la aguja del vibrador debe introducirse en la capa inferior entre 10 y 15 centímetros. Juntas. Todas las juntas de hormigonado deben preverse en el proyecto. Si se produjera alguna junta no prevista, deberá ejecutarse normalmente en la dirección de los esfuerzos máximos. Cuando esto no pueda realizarse, formarán con ella los mayores ángulos que sea posible. Cuando se interrumpe el hormigonado, superando las 4 o 6 horas, se limpiará la junta con un chorro a presión de aire y agua, o con cualquier otro sistema que realice la correcta limpieza de la lechada superficial, áridos sueltos, etc., para que el árido quede visto. Curado de hormigón. ¿Qué es el curado? El curado se realiza durante el proceso del fraguado de hormigón para asegurar su adecuada humedad, adoptando las medidas oportunas durante el plazo que se establezca en las prescripciones técnicas, en función del tipo, clase y categoría del cemento, de las temperaturas y grado de humedad del ambiente. A los 4 días, el hormigón tiene una resistencia adecuada para quitar la formaleta, y el periodo de curado debe ser por 28 días para no tener problemas en la resistencia proyectada del concreto. El método ideal es usar agua para ayudar a la hidratación de la pasta de cemento. Se puede proceder a retener la humedad mediante un material protector adecuado o mediante riego controlado, evitando producir deslavado. El curado debe durar hasta que, como mínimo, el hormigón haya alcanzado el 70% de la resistencia de proyecto. Entre los métodos especiales de curado destacan el curado por calor, inmersión o mediante vapor de agua, que se iniciará una vez transcurrido el periodo de fraguado. El curado se efectúa mediante riego de agua o con líquido especial de curado, filmógeno, durante 7 días seguidos. Esta operación se realiza en toda la superficie expuesta a continuación del vibrado y enrasado de la superficie final, para evitar la aparición de fisuras de retracción plástica con la pérdida de humedad. Si se emplea en película filmógena, la misma se extiende sobre la superficie humedecida y saturada, pero evitando los charcos. Los parámetros encofrados se curan inmediatamente después de desencofrar. En los curados con agua, el proceso lleva una duración mínima de 4 días. Si las temperaturas son muy bajas, se extiende a 7 días. Si arrecia el viento, hubiera mucho calor o baja humedad ambiente, se intensifican los procesos de curado. Ya para finalizar, añadir unos aspectos a tener en cuenta durante la realización de la obra. Aspectos a tener en cuenta. Tareas de excavación. La tarea de excavación del fondo y de laterales se efectúa inmediatamente antes del vertido de hormigón de limpieza, para impedir así que el terreno de cimentación sufra cualquier deterioro. Se procura mantener abierta la excavación el menor tiempo que sea posible. En el caso en que al excavar las zapatas se comprueba que el cimiento no es adecuado, se efectuará nuevamente el cálculo de los mismos. En el fondo de la excavación debe tener planeidad y homogeneidad suficiente para evitar los asientos diferenciales. Debe cuidarse la excavación controlando que no se vierta hormigón en exceso. Encofrados. Verificar la estanqueidad de los encofrados para impedir las pérdidas de lechada. Siempre guardar vibradores de repuesto para la vibración del hormigón. Criterios de medición. El hormigón se mide por volumen en metros cúbicos, según los planos. El encofrado por superficie en metros cuadrados, según los planos. Y el acero corrugado por peso en kilogramos. Control de calidad. A fin de poder efectuar un control sobre la ejecución de la zapata, deberá considerarse lo siguiente. Trabajo de replanteo. Comprobar las dimensiones de la zapata. Verificar el fondo de la excavación. Verificar las cotas de hormigón de limpieza. Verificar la correcta colocación de la ferralla. Comprobar el tipo y calidad de hormigón vertido. Comprobar probetas de hormigón. Curado y trazabilidad del hormigón. Y medios necesarios. Los medios necesarios son los siguientes. Los materiales: hormigón, acero corrugado y mano de obra. En la mano de obra necesitaremos un capataz,
una cuadrilla de encofradores compuesto por 2 oficiales y un peón, una cuadrilla de ferrallistas compuestas por 2 oficiales y un peón, y una cuadrilla para hormigonado compuestos por un oficial y 2 peones. Y la maquinaria para la utilización de la obra será un equipo de excavación compuesto por una excavadora con cazo y o martillo, un equipo de ferrallado compuesto por una grúa pequeña cuando se requiera, un equipo de hormigonado compuesto por un camión hormigonera, una grúa con copilote o bomba de hormigón cuando se requiera, vibradores, siempre hay que tener uno de reserva, y otros medios, grupos electrógenos. Todo esto viene dado por las normativas EHE, Instrucción de Hormigón Estructural, CCE, Control de Calidad en la Edificación, NTE, Normas Tecnológicas de la Edificación, y PG3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes. Gracias por escuchar el vídeo, espero que os haya sido de mucha ayuda.